Bien, me escuchan bien, me imagino. Muy buenos días con todos. Nuevamente estamos viendo este repaso de COVID, tema de actualidad, que ha durado prácticamente todo este año y probablemente dure también en este año hasta fines probablemente. Vamos a tocar el tópico aspectos bastante generales y enfocando un poco en la patología respiratoria también, ¿no? Bueno, hay varios conceptos que ya ustedes manejan con bastante veracidad, con frecuencia, en relación a que ya estamos hablando de una pandemia que ya lleva más de un año, que recuerden el primer caso que hubo de COVID en diciembre, en el 2019, en la ciudad de Wuhan, ¿no? En donde se describe el primer caso y que hay sospechas que hubieron antes otros casos, y que en el mes de marzo del 2020 empieza el primer caso en, el, en el Perú, y la Organización Mundial de la Salud prácticamente en el mes de marzo del 2020 declara la pandemia. Y nosotros entramos en emergencia sanitaria desde el 15 y 16, si no me equivoco, de marzo del 2020, y esta se iba ampliando hasta la actualidad. Y ya ustedes ya conocen la historia de los casos, lo que han ido dándose hasta la actualidad, con una serie de problemas de las estrategias, del enfoque al inicio. Recuerden cuando solamente utilizamos la prueba rápida como diagnóstico, un error. Hubieron en el país muchos esquemas de tratamiento, hidroxicloroquina, tratamientos de ivermectina, citromicina, que poco a poco fueron saliendo del arsenal terapéutico con la evidencia que se iba determinando, hasta que marcó una diferencia en una autopsia que se hizo en Italia, en donde se tocó al paciente que hicieron la autopsia los eventos de microvasculatura y que había una microtrombosis. Quizás ese fue un momento interesante en que cambia un poco el esquema, ¿no? Y empieza ya a tener un rol la terapia de anticoagulación, y también empieza a tener un rol en el manejo severo, fundamentalmente la terapia de corticoides, ¿no? Y quizás eso fue un quiebre también en el tratamiento, mientras que se hacían mucho más ensayos de muchos medicamentos. Cuando uno recuerda este virus, digamos, tan conocido como el coronavirus, ¿no? Es un virus que ya tiene años, muchos años, obviamente, en la, en la humanidad, digamos, ¿no? Y se clasifican en cuatro tipos, ¿no? Los alfa coronavirus, los beta coronavirus, y tenemos los gamma y los delta. Y fundamentalmente tienen una acción en el ser humano, los alfa y los beta, más no tiene básicamente los gamma ni los delta, ¿no? Entonces, y en la historia se fue dando estos dos manifestaciones, y fundamentalmente el beta, y que es donde nos vamos a concentrar. Está el SARS, que viene a ser el síndrome respiratorio agudo del 2003, ¿no? Está el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y actualmente el SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo 2, ¿no? Y este virus ya muchos lo conocemos, lo han visto en miles de imágenes, hemos aprendido mucho de sus partes básicas del virus, ¿no? Como es la proteína S, como es la proteína M, el N, y que han jugado un rol importante en la búsqueda de la solución. Virus como todo un componente viral de transmisión aérea, ¿no? De inhalatoria, de contagio inhalatorio, ingreso por vía respiratoria, ¿no? Y que este virus requiere y tiene una constitución que le permite ingresar a la célula del huésped. Y es así que vemos ahí la proteína S, esta famosa proteína S que va a encajarse, a enlazarse con el receptor de la enzima convertidora, el ECA, y que le va a permitir ingresar a la célula del huésped, ¿no? Y posteriormente va a replicarse. Esta proteína la proteína S es una de las más importantes. Pero recuerden que también tenemos esta proteína M, ¿no? Que viene a ser la proteína de la membrana. Esta es la proteína del spike, ¿no? Y la proteína de la membrana del virus. Y luego tenemos propiamente la proteína N,
que viene a ser la envoltura viral, fundamentalmente, que es un componente de ARN, ¿no? Y eso está enlazado por un componente lipídico que es el que une. Este es el virus. Y ese virus lo que va a hacer es ingresar a la célula, ¿no? Va a ingresar a la célula precisamente utilizando esa proteína S para que ingrese y se liga a este receptor de membrana y le va a permitir ingresar. Y una vez que ingresa el virus a la célula, ¿no? Una vez que ingrese este virus a la célula, porque se liga a este receptor ACE2, de la convertida en angiotensina, se liga, va a actuar como su material genético del RNA, va a actuar como una proteína mensajera, fundamentalmente como un RNA mensajero, que posteriormente va a utilizar al aparato de Golgi para la replicación viral. Es por eso que necesita de la célula del huésped para poderse replicar. Y una vez que se replica, salen al medio la cantidad de virus replicados. Se calcula que aproximadamente un virus que ingresa a una célula puede replicar entre 10.000 a 100.000 copias virales en una célula. Entonces, imagínense. Y ese virus que ingresa va a generar un sistema de respuesta inmunitaria. También ya muchos de ustedes conocen estas famosas curvas de respuesta inmunitaria, fundamentalmente de la inmunoglobulina M y de la inmunoglobulina G, como respuesta inmunitaria frente a una carga viral. En zona amarilla, ahí vemos la carga viral que existe en la vía aérea respiratoria alta, en verde la carga viral a nivel de la vía respiratoria baja, en la curva azul celeste la inmunoglobulina M y en rojo la inmunoglobulina G. Y que prácticamente existe un periodo de ventana que es totalmente asintomático, que es el periodo de incubación. Este periodo de incubación, posteriormente viene un periodo de ventana donde ya el paciente está infectado, pero que es asintomático, es donde existe una replicación viral y empiezan a tener síntomas posteriores y entra en una fase temprana de enfermedad. En esa fase temprana de enfermedad definitivamente todavía no encontramos valores significativos de anticuerpos, pero sin embargo las pruebas de detección viral ya se empiezan a hacer positivas y dentro de las pruebas de detección viral tenemos el PCR, que es la combinación de detección del RNA viral, y tenemos la prueba antigénica, que es la que detecta un antígeno, como la prueba, ambas son pruebas hisopadas. En la actualidad tenemos masivamente la prueba antigénica. Pero entre las dos, la prueba molecular es mucho más sensible que la prueba antigénica. Lo cierto es que ambas se van a hacer positivas generalmente en la primera semana de la enfermedad, entre los días 3, día 4, 5 de la enfermedad. En esos días todavía los anticuerpos van a ser negativos. Empieza la replicación viral y posteriormente en la fase 2, o la fase ya en que empieza a salir y a detectarse la inmunidad, la primera que se va a detectar va a ser la inmunoglobulina M, que va a ser la responsable del control agudo, fundamentalmente del virus. Y posteriormente la G va a reforzar ello y va a quedar en la memoria. Y se va a empezar a controlar la carga viral, va a empezar a descender y prácticamente se controla la enfermedad. Entonces, hemos visto que existe una producción de la carga viral fundamentalmente, luego viene la inmunoglobulina M, la G, y controla la carga viral con todo ello, ¿no? Acá vemos las pruebas moleculares, el RNA mensajero, ¿no? Acá tenemos la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G. El periodo de enfermedad fundamentalmente, y luego tenemos ya el periodo de actividad propiamente de enfermedad y control de enfermedad, y posteriormente va a ser la fase de recuperación. Y es así que se definen las famosas 3 fases, ¿no? Y se define que hay diferentes grupos de pacientes. Un primer grupo de pacientes son asintomáticos y que obviamente no son pacientes, sino son personas portadoras sanas, que no hacen ningún síntoma. Y se calcula que es aproximadamente un 30% del total de los pacientes infectados con COVID. O sea, hay 30% de los pacientes infectados con COVID que no tienen síntomas y nosotros no hemos sido capaces en el país de poderlos detectar, como sí ha ocurrido en otros países, y ese es el tema de estrategia. En otros países hacían masivamente las pruebas moleculares
y entonces detectar inclusive en personas asintomáticas la aportación de virus, pero esas personas inmediatamente entraban a aislamiento y de esa manera disminuyen la exposición viral y por consiguiente la carga viral. En el país no hemos hecho ese trabajo, sencillamente no hemos detectado asintomáticos, solamente hemos detectado sintomáticos. Este es un tema interesante porque estos pacientes contagian, miren, desde el primer día que son infectados, que son asintomáticos, no sabemos cuándo es ese día, cuándo ocurre, pueden estar contagiando prácticamente durante las 2 semanas y ahí nacen los famosos 14 días de contagio, ¿no? Claro está que el contagio más importante van a ser siempre en la primera semana, donde hay mayor carga viral, ¿no? Y posteriormente en la segunda semana la carga viral va a empezar a disminuir y la probabilidad de contagio también disminuye. Luego nos queda el 70% restante de los pacientes infectados por COVID. Tenemos un 55% de ellos que hacen síntomas leves a moderados. Muchos de ellos son pacientes que no desaturan, que simplemente hacen un proceso de resfrío común. Muchos de ellos. ¿No? Hay una primera etapa, siempre todos van a tener una primera etapa prodrómica de asintomáticos, como le llamamos periodo de ventana, que puede estar durando entre 1 a 3 a 4 días aproximadamente. Esa etapa, los pacientes siguen contagiando, son asintomáticos y posteriormente empiezan ya las manifestaciones clínicas. Y esa manifestación clínica puede ser leves a moderadas, así que más o menos le va a durar unos 5 días aproximadamente hasta el día 10. Pero sin embargo, esas personas controlan la enfermedad por su sistema inmunitario, pues pueden estar igual contagiando en mayor intensidad durante estos 14 días iniciales. Durante estos 10 días iniciales van a contagiar con mayor cantidad y posiblemente el contagio va a disminuir, pero puede prolongarse prácticamente hasta 21 días o 3 semanas. Esta es la gráfica también conocida por muchos de ustedes. Luego tenemos otro grupo de pacientes que sí va a ser unos síntomas severos, que van a requerir hospitalización. Este grupo de pacientes son pacientes que están desaturando fundamentalmente. Por consiguiente, la probabilidad de contagio también se incrementa hasta prácticamente 25, 27 días, ¿no? Van a tener también en su primera etapa asintomática, una etapa de severidad, pero con un periodo muy corto, y estos son los grupos de pacientes que rápidamente se comprimen. Si nosotros un paciente con COVID que empieza ya a tener problemas de saturación el día 5 de enfermedad, día 4, día 6 de enfermedad, es muy temprano, ¿no? Entonces, un paciente que probablemente va a evolucionar severamente. Mientras que hay otros pacientes que están en el día 7, día 8, día 9, que no están desaturando, probablemente son pacientes que están evolucionando en mejor, en un estado de un compromiso leve a moderado, digamos, ¿no? Y el último grupo son este tercer grupo, estamos hablando de aproximadamente un 10% de este grupo. Entonces, hablamos de que del 85% de los pacientes fundamentalmente van a ser, o el 85% de las personas infectadas por COVID, un grupo de ellos, que es el 55%, van a ser solamente un resfrío común, un poco más intenso de lo habitual. Pero hay un 15% de pacientes que van a hacer un compromiso mayor, que van a hacer un compromiso respiratorio, generalmente pulmonar, neumónico. De ese 15%, se calcula que aproximadamente la mitad de ellos, 7-8%, no van a causar una necesidad de un soporte ventilatorio, una oxigenación a alto flujo. Van a manejarse probablemente van a desaturar, no van a llegar a valores de soporte de oxigenoterapia, van a saturar 94, 95%. Probablemente hay un compromiso pulmonar, pero los pacientes no van a requerir probablemente hospitalizaciones. Pero hay un grupo de pacientes que sí va a desaturar por debajo del 93, 92%, 95%, que requiere oxigenoterapia. Se calcula que es aproximadamente de este 15%, aproximadamente un 7%, un 6%. De ese grupo del 6%, generalmente va a haber un grupo que sí va a requerir ventilación mecánica, que en cifras totales va a ser un 5% del total de los pacientes que van a llegar a los cuidados intensivos y que prácticamente ellos tienen un porcentaje de mortalidad mayor. Se calcula de los pacientes que la mortalidad está más o menos en el rango del 50% de los pacientes que ingresan al soporte ventilatorio, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esta también es otra gráfica muy conocida también, en donde se describe la enfermedad prácticamente en tres estadios. Un primer estadio, el estadio inicial de la fase viral, la carga viral, la infección inicial, una respuesta viral importante, se activa el sistema inmunitario. Recordemos nosotros que tenemos dos tipos de sistemas inmunitarios, el sistema inmunitario inespecífico, ¿no? Y luego tenemos el específico, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario inespecífico, que es el que responde inicialmente con el macrófago alveolar, con ácidos polimorfos nucleares, hace una respuesta inespecífica. Muchos pacientes, dependiendo de la carga viral, empiezan a controlar el evento aquí y se activa rápidamente el sistema inmunitario específico que va a ser el responsable del control propiamente de la lucha contra contrarrestar la carga viral. Y ahí es cuando sale la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G fundamentalmente, y empieza a neutralizar el crecimiento viral. Y empieza a disminuir la carga viral y estamos hablando de la fase ya de la inmunidad específica. Esa inmunidad específica se activa generalmente en el día 5, día 6 y responde fundamentalmente en el día a partir de la segunda semana. En las personas jóvenes, en las personas que ya tienen comorbilidades, en las personas que tienen un adecuado sistema nutricional, un buen índice de masa corporal, las personas que no tienen enfermedades inmunosupresoras, este sistema se lo puede dar muy tempranamente y cuanto más jóvenes son, más tempranamente se activa. Entonces estamos hablando que se activa rápidamente al tercer, cuarto, quinto día y controla la enfermedad prácticamente una semana. Pero los adultos mayores, como todo sistema y órgano de adultos mayores, tiene una respuesta mucho más lenta. Es por eso que la población vulnerable son aquellas personas mayores de 65 años, digamos, por estadística, ¿no? Y cuanto más edad tiene, mayor vulnerabilidad existe. Entonces se produce el evento de infección, se produce un evento de carga viral grande, luego viene un evento inflamatorio, y este evento inflamatorio es un poco el de la respuesta inflamatoria que hace el organismo desmesuradamente en tratar de la búsqueda del control de la carga viral, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que no van a responder en forma muy estructurada y organizada, y a eso le llamamos que la respuesta no es muy adaptativa, no es una respuesta óptima del sistema inmunitario. Y esos son el grupo de pacientes que van a generar esta respuesta inflamatoria severa, que va a llegar básicamente a ser la fase de la hiperinflamación. Y estamos hablando ya de que viene a ser el grupo de los pacientes que hacen la famosa tormenta de citoquinas. Estos tres momentos, la fase 1, la fase viral, la fase 2, una fase neumónica con una 2A y una 2B. Esta 2B ya donde ya empieza a haber un compromiso inflamatorio importante, pasa a una fase 3 que viene a ser la tormenta, que viene a ser ya el distrés propiamente dicho, la insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva y el paciente entra en una hipoxemia severa, básicamente, ¿no? Entonces, mucho se trabajó en las diferentes fases en cuanto al manejo del paciente. Y es así de que este grupo de pacientes hace una clínica inicial, vamos a regresar posteriormente al manejo, y en la Organización Mundial de Salud publica, y el CICIC publica una estadística de 370.000 casos, ¿no? Prácticamente que la frecuencia de la sintomatología. 50% de pacientes que tienen tos. Obviamente, los pacientes cuando se van complicando van incrementándose la sintomatología en determinadas. Estamos hablando acá de los 370.000 pacientes de forma general, 50% con tos, el 43% de los pacientes hacen fiebre, 36% mialgias, dolor de cabeza, cefaleas 34%, disnea 30% aproximadamente, que ya es el grupo de pacientes que empiezan a tener estos problemas respiratorios, dolor de garganta 20%, diarrea 20%, náuseas y vómitos 12%, y la pérdida del olfato y la pérdida de gusto, que fueron los síntomas muy característicos, no son muy frecuentes en realidad, 10%. Y entonces se produce este compromiso. Entonces recordemos, 85% de los pacientes hacen un compromiso leve. Y acá tenemos el otro 15% que ya empiezan a hacer un compromiso de neumonía. De este 15%, la mitad de ellos, aproximadamente el 40%, por eso les decía, de ese 15%, el 40%, o sea, el 80% de ese 15% se quedan en ese cuadro de neumonía leves,
que probablemente saturan un poco manejo domiciliario como la oxigenoterapia nomás, pero sin mayor complicación. Y hay un 40%, o sea, más o menos el 7% de ellos, o sea, casi un poco menos de la mitad, ya hacen una neumonía severa. Esos pacientes probablemente ya requieren hospitalización, probablemente la oxigenoterapia domiciliaria se hace insuficiente. Y de este grupo, de este 40% que requieren, que ya van a pasar a unidad de cuidados intensivos, porque ya requieren un soporte ventilatorio, la mortalidad se ha visto que está en el rango del 3%. Para el país está, si no me equivoco, 3 punto y tanto, 3.7%, ¿no? O sea, es una mortalidad que es más o menos de toda la mitad de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, quizás y eso se ha presentado en forma ya definida, digamos, en los grupos de pacientes. Y eso ha marcado, al final de cuentas, también esta gráfica también bastante vista, que en la mitad, en la segunda semana es la clave de la enfermedad, ¿no? Una primera semana viral, tratamientos sintomáticos, una segunda semana donde los pacientes empiezan a tener ciertas complicaciones. Y una de las primeras complicaciones va a ser, la primera complicación que se describe va a ser la alta carga viral que tiene el paciente. O sea, pacientes que ya por la alta carga viral empiezan a hacer una neumonía netamente viral, ¿no? Y esos pacientes es porque probablemente les pusieron alta carga viral o no son capaces de reducir la carga viral por el sistema inmunitario. Un grupo de pacientes, siempre he dicho con pacientes que tienen un proceso viral, que en el cual no requiere cobertura antibiótica, porque no es una indicación por un proceso viral un antibiótico. Sin embargo, es una mucosa inflamada, es una mucosa congestiva, es una mucosa bronquial, laringea, la faringe, que es prácticamente como un agar sangre, es muy congestiva, muy hipervascular por el evento inflamatorio, prácticamente se comporta como un medio de cultivo. Es como que si el paciente tuviese un agar sangre. Si el paciente se queda en su domicilio en esas condiciones de proceso viral, no se va a infectar con una bacteria. No se va a infectar, porque las bacterias se encuentran fuera del domicilio, a no ser que el paciente esté colonizado con alguna bacteria. Pacientes que tienen mala higiene bucal, pacientes que tienen piezas cariadas, dentales cariadas, pacientes que tienen probablemente anteriores dentales que tienen bacterias, o pacientes que están colonizados, la solofaringe o streptococo, etc. Es el momento propicio para que esas bacterias puedan incrementar su patogenicidad y agregar al evento viral un evento bacteriano. En líneas generales, inicialmente, se decía que el porcentaje de pacientes que pueden hacer un proceso infeccioso, si es que no existen estos factores, estamos hablando que generalmente puede estar entre el 7 y 10 al 10% aproximadamente, ¿no? Hay series que han reportado hasta 30% de los pacientes que tienen COVID hacen neumonía. Entonces hay un rango que puede estar yendo entre 10 a 15% aproximadamente. Hay series que hablan de 7, 6% inclusive. Entonces, lo cierto que hay que definir. Lo que sí estamos claros de que no todos los pacientes requieren cobertura antibiótica. Entonces, si ustedes se imaginan, y lo vemos, ¿no? Yo como neumólogo lo veo, y los efectólogos lo ven también, los internistas lo ven, los intensivos, todos vemos a pacientes que llegan con amplias coberturas antibióticas del domicilio, amplias coberturas antibióticas del domicilio, del primer día de infección de viral. Yo he visto pacientes que le están indicando meropenem, vancomicina, clindamicina, le ponen de todo de los antibióticos al paciente. Y eso más bien nos está creando otro problema de resistencia bacteriana. Y en los pacientes que salen constantemente a los servicios de salud, en donde es cierto, si un paciente que está con componente viral, y ya estoy simulando y estoy comparando que tiene un agar sangre, sale definitivamente a un establecimiento de salud, lo más probable es que se contamine con una bacteria. 48 horas, 72 horas después de ese evento, el paciente empieza a tener signos de infección bacteriana. En ese caso, definitivamente uno va a tener que buscar la evidencia del signo de infección bacteriana para la cobertura antibiótica. Pero recuerden que en primera instancia no hay que dar cobertura antibiótica en la mayoría de los pacientes con COVID. Entonces, esa es una de las segundas complicaciones que es la infección bacteriana. Otra complicación importante que me va a dar tanto esta infección bacteriana como esta amplia carga viral, que también puede ser
dependiendo de la magnitud de la desaturación del paciente. Entonces el paciente empieza a desaturar. Puede saturar por el evento viral propiamente dicho, puede saturar por el evento de la neumonía agregada propiamente dicho. Entonces la desaturación ya viene a ser una manifestación propiamente de una complicación o de un incremento de la severidad de la enfermedad. Pero sin embargo, también acá viene otro evento fisiopatológico que el paciente hace una mala respuesta inmunitaria. Al hacer una mala respuesta inmunitaria es lo que nosotros centramos al paciente a un evento de hiperinflamación. Esa hiperinflamación del paciente empieza a producir ya lo que llamamos la tormenta de citoquinas, que viene a ser una respuesta inflamatoria exagerada y una respuesta inmunitaria no óptima, inadecuada. Y el paciente empieza a hacer ese evento. Entonces ya tenemos dos eventos agregados, el evento inflamatorio y el evento de la tormenta. Y la tormenta me va a llevar a otro evento que viene a ser la alteración microvascular. Y viene la microtrombosis, porque viene a ser una vasculitis periférica. Mira, el paciente hace una microvasculitis con una microtrombosis vascular. Y entonces el paciente empieza a tener ya signos de tromboembolia pulmonar, porque hace esos compromisos. Y entonces el paciente ya entramos en esas dos grandes complicaciones severas, una la inflamación propiamente dicho, cuyo medicamento ahí el tratamiento es la dexametasona, y la otra complicación que es el tratamiento de la anticoagulación, que son los dos ejes de ese paciente delicado. Entonces imagínense cómo va la evolución de ese paciente, ¿no? Aparte que pueden haber otro tipo de complicaciones, ¿no?, propias de la misma infección COVID, como los problemas cardiovasculares, como los problemas de arritmia, las miocarditis que puede tener el paciente. Entonces van agregando y sumando. Por ejemplo, el paciente puede hacer también compromisos renales por el compromiso propiamente del COVID y entonces del SARS-CoV-2. Y entonces empieza a haber otros problemas agregados. Muy bien. Entonces esta semana siempre hay que tener mucho cuidado porque es el seguimiento de los grupos de los pacientes. Y eso he visto también cómo la tomografía y las imágenes se van incrementando las lesiones muy progresivamente, muy rápidamente. Cuando vemos un paciente con COVID, lo vemos un paciente con COVID a veces que exageradamente se están tomando tomografías. Si un paciente con COVID se toma una tomografía en el día 3, día 4, ni bien tuvo una prueba molecular positiva o una antigénica positiva, se desespera el paciente, va al tomógrafo y le sale una neumonía del 5%, el paciente está asintomático. Generalmente se está viendo de que los compromisos menos del 15% tomográficos de neumonía por COVID, que son típicamente microesmerilados, no va a desaturar el paciente. No tiene mayor signos de saturación. Y cuando el paciente ya empieza a tener un mayor compromiso, que llega al 20, 25, 30%, el paciente empieza a desaturar. Ese paciente que está desaturando sin oxigenoterapia y que está en una saturación del 92, 91%, probablemente ya maneja compromisos de entre un 25 a un 30, 35, 40%. Cuando el paciente ya empieza a requerir oxigenoterapia, ese saturación ya bajó de 92, 93, 91%, ya está con oxigenoterapia, con una cándula vinazal 4,5, ya están hablando tranquilamente, probablemente un compromiso que va entre un 45 a 55%. Y si un paciente ya está con una máscara con reservorio en el domicilio y ya tiene que hospitalizarse ese paciente porque tiene un PAF incrementado, un PAF bastante disminuido, entonces el paciente estamos hablando de un compromiso que puede estar yendo entre el 60 a 70% de compromiso, 80%. Entonces estos pacientes que tengan soporte ventilatorio, ustedes lo han visto que están con un compromiso 80, 90% de pulmón. Y es un evento netamente inflamatorio, es una enfermedad progresiva, básicamente. Entonces obedecemos a estas dos respuestas. La respuesta inmune frente a las infecciones por el coronavirus. Tenemos una respuesta inmune protectora, ¿no?, que viene a ser esta respuesta inmune protectora, la adecuada, que va a controlar la replicación viral, que hay una respuesta temprana con interleuquinas, interferones, hay una respuesta inflamatoria con infiltrado monocítico, monoclonal neutrófilos, los quimiotaxis, la quimiotaxis se ve incrementada, liberación de mediadores, consecuencia, apoptosis de las células epiteliales endoteliales mínima, permeabilidad vascular reducida, respuesta inmunológica innata y adaptativa adecuadas, óptimas, y eliminación efectiva del virus. Y eso me lleva a que tenga una inmunidad protectora con mi inmunoglobulina M, G y la inmunoglobulina A,
que también es considerada como esas que están dentro de las inmunoglobulinas neutralizantes, y tiene una supervivencia de un individuo adecuadamente. Mientras que cuando ocurre esta respuesta inmune patógena disregulada o alterada, la replicación viral es intensa y entonces se incrementa la carga viral endógena, así le podemos llamar. Una respuesta tardía de interferones de tipo de factores de necrosis tumorales, entonces vienen todas las interleuquinas, hay una alteración, respuesta inflamatoria con infiltrado de monocitos mononucleares, macrófagos y polimorfonucleares, hay un incremento en la quimiotaxis y citoxinas proinflamatorias, y eso me está llevando a una apoptosis de células epiteliales y endoteliales incrementada con mayor destrucción celular, a diferencia que una buena respuesta es una apoptosis mínima y una permeabilidad vascular incrementada, por eso que va a presentar un paciente un edema importante con incremento de permeabilidad de un componente exudativo fundamentalmente, respuesta inmune innata y adaptativa subóptima. Y ello me lleva a una mala respuesta hacia la replicación viral y el virus adopta una mayor posición agresiva. Lesión pulmonar aguda, injuria pulmonar, distrés respiratorio adulto, elevada mortalidad. ¿Qué grupo de pacientes? Estamos hablando que este es aproximadamente el 5% del total de los pacientes, lo que nos lleva que el 90% de los pacientes van a responder. Y mientras que esa respuesta se esté dando tempranamente en personas jóvenes con altas cargas virales o tardíamente en personas adultos mayores vulnerables, etc., hay que darle el soporte correspondiente al paciente. Si el paciente hace fiebre, le bajan la fiebre. Si el paciente hace hipoxemia, le mejora la hipoxemia con la oxigenoterapia, y ahí viene toda la escala de oxigenoterapia hasta el soporte ventilatorio. Y si el paciente está haciendo un evento inflamatorio, hay que bajar la carga inflamatoria y tenemos todos los medicamentos y la dexametasona de la excelencia. Pero también hay otros medicamentos como el tocilizumab, etc. Y si el paciente me hace una complicación de una microtrombosis, una tromboembolia pulmonar, una trombosis vena profunda, entonces el paciente tendrá que entrar en anticoagulación valorando factores de riesgo y obviamente pacientes de riesgo. Entonces ya se más o menos estructura esa respuesta terapéutica. Entonces tenemos que esta tormenta de citoquinas, ¿no? Esta tormenta de citoquinas o tormenta de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas no es un evento nuevo, es un evento conocido. Es un evento común que se ve también en enfermedades reumatológicas, se ve muchas veces en el distrés respiratorio, ¿no? Se ve en pacientes que hacen quimioterapia, pero llevan a las neutropenias prolongadas, se le ponen estimulante de colonia y de repente el paciente despierta la médula y libera cantidad de citoquinas y que el pulmón se comporta como un órgano de shock y se genera un evento inflamatorio severo. Es un evento inflamatorio por excelencia. Entonces, esta inflamación, este evento inflamatorio tormenta, esta inflamación sistémica asociada a estos eventos inflamatorios, y ahí hemos aprendido los marcadores de ello, la ferritina, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el dímero D, la procalcitonina, como marcadores de estos eventos, que son signos clínicos similares a una vasculitis y una trombosis en estados avanzados, y que van a dar una falla orgánica múltiple, y de ahí que empezamos a ver fallas de diferentes órganos. En las enfermedades infecciosas, estas famosas tormentas se originan en áreas focales infectadas extendiéndose por todo el cuerpo a través de la circulación, y entramos a lo que es uno de los eventos fisiopatológicos de la falla orgánica múltiple sistémica. En la neumonía por el coronavirus, como el SARS-CoV-2, el MERS, por ejemplo, se encontró una rápida replicación viral, una gran cantidad de infiltrados de celular inflamatorio pulmonar y una tormenta de citoquinas que provocó una progresión de la lesión pulmonar aguda. Y hablamos de la injuria y posteriormente del distrés respiratorio. Y hablamos que el distrés respiratorio en diferentes centros maneja mortalidades que van alrededor de entre el 60% y 50%. Cada vez está mejorando obviamente el manejo con el cuitoprón y otras medidas. Esta tormenta de citoquinas, por consiguiente, se ha visto en enfermedades infecciosas, en enfermedades autoinmunes,
en la inmunoterapia antitumoral, lo que le decía. Nosotros, yo trabajaba en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y a los pacientes lo llevaban a la neutropenia, le daban terapias inmunológicas, después le daban terapia de estimulación neuronal, en virtud de que sale la neutropenia y generamos a veces una salida súbita de todo y que le llamamos nosotros una leucoestasia pulmonar, o sea, una gran migración de células inflamatorias a nivel del pulmón y que el pulmón de la noche a mañana se ponía blanco en un distrés respiratorio. Apagaban el incendio con los corticoides, el paciente salía y salía en ventilación mecánica inclusive. O sea, este evento sí se ha venido dando y ahora prácticamente es una de las causas de fisiopatología de mortalidad con el COVID-19. Este evento inflamatorio que se inicia con una respuesta de toda esta respuesta innata y respuesta adaptativa en específica, va a generar diferentes grados de inflamación. Y en la medida que va aumentando este grado de inflamación con una compresión microvascular, se van dando los diferentes cambios a nivel sistémico. Y de ahí que podemos encontrar diferentes síntomas y ya hablamos de una enfermedad sistémica fundamentalmente. Esa enfermedad sistémica nos lleva a que debemos clasificar cuáles son estos factores de riesgo en el paciente que tiene COVID-19, ¿no? Y hablamos de comorbilidades. Y acá vemos una lista de comorbilidades, fundamentalmente como por ejemplo el cáncer, el accidente cerebrovascular, ¿no? Desórdenes pediátricos, enfermedades renales, enfermedad obstructiva crónica, la diabetes o síntomas metabólicos, no síndrome de Down, condiciones cardíacas, VIH, problemas neurológicos, demencia, obesidad, embarazo, fumadores, enfermedades dérmicas, muchas de ellas psoriasis, que pueden dar condiciones de factores de riesgo, ¿no? Tumores, trasplantes, ¿no? Desórdenes de diferentes tipos, hematológicos, desórdenes metabólicos, ¿no? Uso de corticoides, inmunosupresión, etc. Entonces, una serie de enfermedades que nos ponen el factor de riesgo. Otras se han considerado como posibles factores de riesgo, como la fibrosis quística, la talasemia, y probablemente posible factor de riesgo, pero que no hay una evidencia o una evidencia de comorbilidades asociadas, el asma, la hipertensión, las deficiencias inmunes, por ejemplo, o las enfermedades hepáticas. Entonces, nos llevó también a ver esos famosos marcadores y el perfil COVID, ¿no? Que muchos le han llamado en este grupo de pacientes con grado de severidad. ¿Y cuáles son estos grados que ya nos orientan a esos valores que nos orientan a una severidad de la enfermedad? El libro D, cuando empieza a ser mayor de 1000 o mayor de 10, dependiendo de la escala, generalmente utilizan 5 o 500. Tenemos, por ejemplo, la proteína C reactiva, que se eleva, la NADH, troponina, ferritina, la CPK, ¿no? Que se pueden ir elevando a determinados valores, ¿no? Por ejemplo, el LDH mayor de 145, PCR mayor de 1000, o de 100, perdón, ¿no? Ferritina mayor de 500, CPK mayor de 2. Entonces tenemos ciertos valores que nos pueden orientar a eso. No olvidemos la linfopenia, menor de 10%. ¿No? La linfopenia también es otro factor que hay que tener en cuenta, y ahí lo vemos, menos, y se recomienda tener el valor absoluto de los linfocitos, más que el porcentaje, menos de 800, ¿no? Que generalmente está en el rango del 10%, menos del 10%. Esta enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Que se ha visto también que se presenta en niños y en adolescentes, se ha visto que, por ejemplo, los pacientes tienen fiebre en casi prácticamente la totalidad de los pacientes. Por eso que el evento ya es más severo. Por eso decía que el porcentaje de fiebre va a ir cambiando del momento. Si yo veo al total de los pacientes del COVID, los diferentes estadios, probablemente mi fiebre sea el 50%. Pero si yo veo solamente a los pacientes que están en eventos severos, probablemente la fiebre ya se incrementa hasta casi el 100%. Eventos gastrointestinales, 60 al 100%, rash cutáneos, prácticamente estamos hablando entre el 45 al 70%, conjuntivitis, 30 a 80%, desarrollo a nivel de moco, ¿no? Básicamente tenemos 30-50%, neutrofilia. Tenemos la neutrofilia también es importante, 58%, síntomas respiratorios, taquipnea, respiración
disnea, ¿no? Entonces tenemos una serie de síntomas que se van incrementando en estos pacientes, y más aún pacientes que hacen shock, 30 a 76%, criterios, por ejemplo, como enfermedad de Kawasaki, población pediátrica, 64%, daños miocárdicos, 50-90%, arritmia, 12%, falla respiratoria, entre un 28-52%, injuria renal aguda, también hay un daño importante, serositis, por ejemplo, que pueden ser tanto a nivel pericárdico o pleural, y las hepatopatías y las encefalopatías. Entonces hay una serie de síntomas que se van viendo en el grupo de pacientes, y en el laboratorio igual. La linfopenia es importante, como las neutrofilias, son valores importantes. Pacientes que hacen anemia, grado de anemia o trombocitopenias. Pacientes que elevan la proteína C reactiva, pacientes que elevan, por ejemplo, la velocidad de sedimentación, el dímero fibrinógeno, la procalcitonina, la ferritina y la interleuquina 6, ¿no? Elevación de tropomina, elevación de péptido natriurético, hipoalbuminemias, elevación de deshidrogenasa láctica, hiperglicemias, por ejemplo, hipertrigliceridemias, las alteraciones ecográficas, ecocardiográficas y otras manifestaciones ya de menor cuantía que se siguen y que se han visto. Lo cierto que se obedece a un gran compromiso del parénquima pulmonar. Tomográficamente, usted vemos ahí, esos 4 imágenes son de pacientes con COVID en diferentes momentos. El famoso vidrio esmerilado, ¿no? Pacientes que típicamente hacen vidrio esmerilado, gran glass, un vidrio esmerilado típico. Prácticamente no tenemos duda que es un paciente que tiene un COVID, vidrio esmerilado periférico, subpleurales, abdominobasales, posteriores. Pero cuando ya no solamente hay vidrio esmerilado, sino que ya también encontramos consolidación, entonces uno dice, esto puede ser, ya no es muy típico. Entonces tenemos una apariencia intermedia o una apariencia atípica cuando ya no vemos cada vez menos vidrio esmerilado. Pero el paciente también va evolucionando y dependiendo del momento, al inicio es vidrio esmerilado puro y posteriormente ya empieza a ver las consolidaciones y termina viendo ya prácticamente conglomerados y entra a lo que es el empedrado o fibrosis pulmonar. Pero miren, y siempre el diagnóstico diferencial, ¿no? Que dice, bueno, que esos pacientes también pueden corresponder a eventos de toxicidad medicamentosa, fibrosis idiopática u otros agentes citológicos de compromisos intersticiales. Ahí ven influenza, por ejemplo, ahí ven, por ejemplo, neumonía organizada, como diagnóstico diferencial. Pero en época de pandemia siempre uno puede prevalecer que la primera posibilidad es del responsable de todos estos eventos podría ser SARS-CoV-2. Y hablamos de un COVID-19. Acá un poco ya ir sobre esa etapa de los pacientes que tienen mayor mortalidad. Adultos mayores, mayores de 60 años, gran mortalidad, ¿no? Con respecto a los otros grupos etarios, la mortalidad va descendiendo fundamentalmente. Y esa mortalidad es en ese grupo de pacientes que están en la fase 3, ¿no? Pero que han llegado por circunstancias propias del componente viral y también de la respuesta inmunitaria, pero que es más o menos el 5% de los pacientes, y del 5%, la mitad aproximadamente fallece y la otra mitad pueden recuperarse. Pero tenemos acá el mayor grupo de los pacientes van a estar en la fase 1 y 2. Estamos hablando del 90% de los pacientes, 95% de los pacientes. Y de ese 95%, el 85% básicamente es fase 1. Entonces estamos hablando de 85, un 10% de pacientes están en fase 2. Pero, ¿y cómo predecir ese paciente que puede pasar de fase 2 a fase 3? Definitivamente con nuestros marcadores bioquímicos y definitivamente con los factores de riesgo del perfil del paciente. Pero aún así hay que tener mucho cuidado. La fase viral es netamente una carga viral, por consiguiente hay que disminuir la carga viral, y esas son las medidas generales del aislamiento, las medidas generales de las limpiezas adecuadas, de lavado de manos, ventilación de ambientes, uso de mascarillas, adecuado uso de mascarillas, el reposo, ventilación, aislamiento, lavados, distanciamiento, medidas antisépticas para el control con medidas generales y el tratamiento fundamentalmente sintomáticos.
En la segunda fase, fundamentalmente, estamos hablando que ya es un componente neumónico. Recuerde que solamente, no más allá del 30, aproximadamente el 10% de los pacientes solamente van a requerir cobertura antibiótica. Solamente el 10%. Por consiguiente, no hay que dar antibióticos a estos grupos de pacientes. Si el paciente no sale de su domicilio y no tiene factor de riesgo para tener una infección bacteriana, por ejemplo, si yo soy un paciente que tiene una colostomía, y yo hago higiene de mi colostoma, entonces generalmente hago contaminación de mi ambiente y puedo tener colonizado mi orofaringe con anaerobios o gram negativos. Entonces hay un factor de riesgo. Ese paciente está dentro de ese 10% que podamos nosotros valorar, no significa dar, valorar la administración de una cobertura antibiótica. Pero si yo no tengo un paciente con factor de riesgo, no tengo un paciente que tenga bronquiectasias, un paciente que está constantemente con una infección respiratoria crónica, un paciente que tiene sinusitis, la cosa cambia. Probablemente usted daría antibiótico para el factor de riesgo. Entonces recuerden, pero per se, neumonía bacteriana sin paciente con factor de riesgo, 7%, 10% máximo. Entonces no es lo más importante el antibiótico. En caso que exista, darle la cobertura antibiótica valorando manejo como tal una neumonía común. El riesgo de tromboembolia pulmonar por la microvasculatura o trombosis venas profundas, entonces anticoagulación profiláctica. Y el paciente que requiere desatura, oxigenoterapia, inicialmente a candulamina sal, a bajo flujo, y ya posteriormente cuando el paciente empieza a tener mayor dependencia de oxígeno, ya el paciente probablemente hay que hospitalizarlo, y bueno, ahí entramos a todo lo que es la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio con los diferentes dispositivos, que bueno, ya es un tema diferente. Y la tercera fase son estos pacientes que ya hacen este evento inflamatorio severo, que hacen una tormenta estoquina, que hacen una tromboembolia pulmonar, que tiene una microvasculatura comprometida sistémica, que hay que valorar si voy a tener que dar una cobertura antibiótica también, porque ya están pacientes que están complicando, están en UCI, ya tengo factor de riesgo de neumonías, y el paciente hay que valorar la anticoagulación profiláctica, y más aún, estos grupos de pacientes generalmente están en anticoagulación plena. Mantener los sintomáticos y el soporte ventilatorio fundamentalmente. Entonces, nos vamos a esta famosa tríada clásica de la infectología que nos han enseñado nuestros ancestros: agente, ambiente, huésped. Y eso nos han enseñado clásicamente en la infectología. El agente, el SARS-CoV-2, el ambiente, el medio que condiciona este contagio, y el huésped, las personas susceptibles o la persona que está expuesta. Entonces, si controlamos estos tres momentos que van a tener que confluir en una infección, si los controlamos adecuadamente, probablemente vamos a reducir el riesgo de infección. El agente está en el medio. El agente está en lugares cerrados, pocos ventilados, en época de pandemia. Por eso bien claro nos dicen, eviten lugares de gran aglomeración. Y entonces los lugares de alta aglomeración se van a constituir con factores de riesgo: transporte urbano, ambientes cerrados, ¿no? Actualmente los transportes urbanos son uno de los lugares de más alta contagiosidad. Entonces hay que disminuir esa carga viral ambiental mediante la ventilación de ambientes. Por eso que ventilen, pero ahora en invierno empiezan a cerrar todo. Los domicilios se convierten en lugares cerrados. Cuando hay una persona infectada en un domicilio, se convierte en un lugar cerrado y potencialmente es un lugar de alta contagiosidad. Entonces hay que cambiar esa y empezar a trabajar sobre eso. Reducir la exposición con distanciamiento social, evitar aglomeraciones, lavado de manos, protección facial, mascarillas, ventilación de ambientes, terapias. Y acá vienen, ¿qué tanto las terapias virales? Bueno, en ese estudio de Rentacimil, por ejemplo, que hay estudios que dicen que sí, y que, bueno, si intentan, lo pueden recomendar con algunos grupos de factores de riesgo, ¿no? Los inmunomoduladores, se trabajó mucho la citromicina, se trabajó la misma ivermectina, se dio hasta la hidroxicloroquina con inmunomoduladores, a fin de cuentas no han dado resultado. Básicamente, entonces no han salido del arsenal. Por otro lado, bajamos acá el ambiente, ahí está la ventilación, la limpieza, y hay que reducir la carga viral ambiental, si le podemos llamar carga viral exógena, entonces ventilación de ambientes, lavado de manos, etc. Y el huésped debe estar controlado. El huésped debe tener controladas las comorbilidades. Acá vienen las condiciones de comorbilidad.
¿no? Controla adecuado las comorbilidades. No es lo mismo que el COVID ingrese en un paciente diabético totalmente descompensado, con irregularidad de tratamiento, que le dé a un paciente diabético muy metódico y controlado adecuadamente. Y el control no se realiza de la noche a la mañana, se realiza en un contexto de conducta terapéutica y hábito de conducta terapéutica prolongado. Evitar exposición a la gente, mejorar el estado inmunitario de los pacientes. Acá en mejorar el estado inmunitario no hay ningún medicamento que mejore el estado inmunitario de un día para otro. Ninguno. Eso, puesto que había planteamientos del uso de vitamina D, la vitamina C, etcétera. Al final de cuentas, nosotros manejamos una reserva de determinadas vitaminas que el COVID es mucho más rápido en agotarse el consumo de estas reservas, así es fácil. Entonces, no necesariamente de que yo necesito un soporte de vitaminas, ni mucho menos. ¿Okay? Entonces, y se lleva la respuesta del comportamiento, que también ya usted lo conoce, de las inmunoglobulinas. El encontrar, por ejemplo, una prueba rápida antigénica positiva nos da diagnóstico prácticamente que puede estar presente en este periodo de ventana, en la fase temprana, en la fase activa de la enfermedad o la fase final o tardía de la enfermedad, fundamentalmente. En cambio, las inmunoglobulinas E ya están hablando de la fase temprana y la fase activa. Y la inmunoglobulina G está hablando de la fase activa y la fase final o curación, cuando ya se hace todo negativo. El resto pueden ser falsos negativos, básicamente. Y no da el COVID. Y muchos están hablando en la actualidad ya, y lo estamos viendo, el famoso post-COVID. Se habla de prácticamente un 70-80% de pacientes que hacen COVID hacen post-COVID. 70-80% de pacientes que tienen COVID van a ser post-COVID. Y el post-COVID es muy diverso. Y acá tenemos alguna secuencia o valores. Fatiga se describe entre el 15 hasta el 87% y que puede durar inclusive hasta 3 meses. Disnea, entre un 10 a 70% de pacientes y que va entre 2 a 3 meses. Hay que diferenciar, la fatiga es una fatiga muscular propiamente dicho, mientras que la disnea es una falta de sensación de oxigenación y el paciente puede desaturar inclusive, ¿no? Entonces muchos pacientes salen de alta y encuentran y están en su domicilio, 98% saturando, pero sin embargo se desplazan unos cuantos metros y la saturación cae. Esos pacientes hacemos un test de caminata y encontramos que hay una saturación probablemente de una enfermedad intersticial como secuela del COVID. Y el paciente tiene que tener una terapia de rehabilitación respiratoria. Muchas veces se asocia al broncoespasmo en estos pacientes y a veces los bronquilatores pueden ayudar de una u otra manera. Disconfort torácico, dolor 2 a 44%, 2 a 3 meses, tos 17 a 34%, 2 a 3 meses, anosmia 10 a 13%, un mes. Entonces tenemos que hay sintomatología que va entre prácticamente 3 meses. ¿Sí? Y eso es lo que se está diciendo, entre 1 a 3 meses tienen las molestias. Tenemos, por ejemplo, el dolor de articulación, dolor de cabeza, rinitis, disgustia, pérdida de apetito, sibilancia, vértigo, mareos, insomnio, alopecia, ¿no? Y diarreas menos del 10%. Y otros compromisos neurológicos, por ejemplo, como pérdida de la memoria, pobre concentración, entre el 10, 15, 20% aproximadamente, ansiedad, depresión, 22-23%, y generalmente dura de semanas a meses, prácticamente igual, un grupo de 3 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, reducción de la calidad de la vida, miren, en 50%, y al paciente obviamente les cuesta ir a laboral, no pueden desarrollar adecuadamente, hay ansiedad, preocupación, hay una serie de eventos del post-COVID. Ya esto le hemos llamado ya el post-COVID. Entonces, y el tratamiento de ellos es fundamentalmente sintomático, valorar la magnitud del daño y tratamiento sintomático, rehabilitación en muchos casos de ellos y manejo de la incorporación de la persona al medio. Entonces se ha visto que hay que empezar a manejarlos y cuáles serían los lugares de manejo, básicamente, evitando el evento inflamatorio,
actuando a nivel de la replicación viral con los antivirales en el RNA mensajero del virus, ¿no? También utilizando acá antivirales, o en el ingreso de la célula con los inmunomoduladores, y ahí se planteó la hidroxicloroquina, etcétera, que al final de cuentas no funcionó, y todos los estudios han dicho que prácticamente no es necesario. Igual se habló de la citromicina y también de la ivermectina, y todos estos medicamentos salieron, o sea, porque al final de cuentas estamos siempre a la espera y pendientes de la vacunación, ¿no? Que es lo que está garantizando el control de la enfermedad. Y ahí se habló de dióxido de cloro, se habló de la colchicina, hay una serie de medicamentos que inclusive se están planteando. Pero lo cierto que para este evento, el evento inflamatorio, que le decía que estas complicaciones del evento inflamatorio, el evento de la coagulación, los sintomáticos y disminuir la carga viral son mis ejes de tratamiento fundamentalmente. El disminuir la carga viral no existe, la única manera de existir disminuir la carga viral es la exposición. Y estar yo controlado con buen sistema inmune para que pueda defenderme rápidamente. Y por otro lado, yo tengo los eventos inflamatorios, bueno, ahí utilizaré, pero recuerden que la dexametasona es un inmunosupresor también, que cuando se da muy tempranamente, va bien a hacer un efecto contraproducente, porque me va a reducir la respuesta inmunitaria que debo generar para el control del proceso viral. Por eso es que la dexametasona, como todo corticoide, está indicado fundamentalmente en segunda semana, a partir de sexto día, 5 días, ¿no? Si yo tuviese un paciente, hay dos indicaciones importantes, la fiebre persistente, segunda semana, y la desaturación, definitivamente, ¿no? Entonces, pacientes que a veces ya están en segunda semana, semana 7, perdón, día 7, día 8, en donde no está desaturando y sigue con fiebre, uno le da tratamiento de fiebre. Ahí hay algunas escuelas que han planteado también utilizar dexametasona, básicamente, ¿no? Para bajar este evento inflamatorio, que puede ser el evento causante también del síndrome febril, ¿no? Persistente. Y entonces ahí hay pero no darlo en la primera semana definitivamente no, porque va a ser contraproducente, porque va a reducir la respuesta inmunitaria. Igual sucede con tocilizumab, también se ha dicho que a veces es suficiente darle una dosis, a aquel paciente que usa corticoides, se le da una dosis de tocilizumab, si es que es necesario, generalmente el paciente va a estar seguido, va a ser seguido al evento inflamatorio. O sea, no puede, o sea, va antes como evento preventivo, pero cuando yo hablo de microtrombosis ya va como terapia anticoagulante después del evento inflamatorio o iniciándose el evento inflamatorio. Y luego tenemos los medicamentos sintomáticos de todo tipo, ¿no? Ahí van a tener pues el paracetamol, el metamizol, el ibuprofeno, broncohilatadores como el salbutamol, cloromuro, N-acetilcisteína con colíticos, o van a tener, por ejemplo, dextrometorfano como antitusivos. O sea, netamente medicación sintomática, antihistamínicos, como para los eventos de la rinitis, por ejemplo. Entonces está bien definido y en la actualidad esta fase de replicación viral que inicia, que es primero, antes de la fase inflamatoria. Y la replicación viral se controla en la fase inflamatoria y después queda solamente persigue la fase inflamatoria y a veces desaparece inclusive el componente viral. Entonces, en la primera parte de la fase viral, el tratamiento tendría que ser antivirales, pero no existe ningún antiviral que haya demostrado eficiencia total. No como lo que sucedió, por ejemplo, con H1N1, que todos saben que el Tacnivir era el antiviral ideal y no necesitábamos nosotros esperar la vacuna como ahora. Simplemente se controló la epidemia de H1N1 con Solcamivir, a todos los que se le daba. Entonces había un control antiviral. Acá no hay un control antiviral de todo lo que se ha demostrado, pues si no, no estaríamos en esta condición. No estaríamos en esta condición de cuarentena y pendientes de la vacuna. La terapia antibiótica como un coadyuvante, pero ya hemos hablado que es un porcentaje muy mínimo, quizás es mucho más alto cuando estamos hablando de paciente que ya está en el hospital, que está haciendo complicaciones de neumonías intrahospitalarias, ahí sí sube hasta el 30%, pero en el domicilio es menos del 10%, ya lo estoy repitiendo varias veces. Y luego viene terapia que va a disminuir la inflamación, y acá también, quizás en esta gráfica, falta un poco la terapia anticoagulación. Si ustedes se ven pacientes asintomáticos,
no tiene síntomas, lesiones leves, fiebre, tos, ¿no? No hay disnea, lesiones moderadas ya de satura, pero más del 94%. Algunos ponemos el 93%, dependiendo obviamente de los factores del paciente. 94% más arriba. Entonces, sí tiene neumonía. Nadie dice que no tiene. ¿Por qué? Porque la única razón por la que está desaturando es porque tiene una neumonía. Pero sin embargo, estas neumonías ya son leves, porque está por encima del 94%. Pero cuando ya baja el 94% o la frecuencia respiratoria es mayor de 30, entonces miren, los infiltrados ya subieron al 50%. Lo que le decía en un momento, ¿no? Mientras que el paciente no me sature significativamente, yo estoy en el rango de los 20, 30%. Y así no me satura, puedo tener 10% de neumonía en la tomografía si no desatura. Si desatura, pero por encima del 94%, 93%, debo tener en el rango del 20, 30%. Pero si desatura por debajo del 94, 95%, ya llevo entre el 40 y 50%. Y si ya me voy a la máscara con reservorio, esto ya llevo al 80% fácilmente. Entonces recuerden, entonces la saturación, a mi parecer, es un buen parámetro, obviamente, indirecto, de evaluar este compromiso. A veces sale el paciente a tomarse una tomografía y el paciente sale con en segunda fase, ya tiene una neumonía, ya está saturando de 3%, 92%, vamos a suponer que está saturando 95%, 94% y sale corriendo a tomarse una tomografía y se complica más, porque va a un lugar donde probablemente se va a topar ya con pacientes que tienen otras infecciones agregadas y probablemente se contaminen. Entonces, hay que sopesar en realidad versus hospitalizar a estos pacientes al final de cuentas. Y ese paciente que ya está con falla crítica o está con una falla respiratoria, ya es un paciente que empieza a hacer ya la difusión orgánica. Probablemente está haciendo la microtrombosis vascular sistémica. Entonces se plantearon algunos, ya no voy a hablar de algunos medicamentos porque ya hemos hablado bastante de lo que no se emplea como ivermectina, por más que existen estudios. El último ha dicho que ivermectina profiláctico no sirve, ivermectina en severo no sirve, ivermectina en moderado no sirve, y por ahí salió un metaanálisis que dijo que ivermectina en los leves al inicio podía dar, pero al final de cuentas esos pacientes van a mejorar en el 86, casi el 90% van a ir bien. Entonces no logró demostrar que va a ir mejor que tomar, así fácil. Entonces salió la ivermectina también, que no se recomienda. Colchicina se empezó a trabajar también, ¿no? Dice, ¿no? Y tampoco ha demostrado, ¿no? Ningún medicamento a la fecha ha demostrado en realidad. La colchicina es bajo un tratamiento de pacientes ambulatorios que tienen factor de riesgo de enfermedad grave y tienen COVID leve. O sea, solamente tengo factor de riesgo de enfermedad grave, pero soy COVID leve. O sea, estoy en los primeros días de la enfermedad. Porque si yo estoy en el día 10 y tengo síntomas leves, ya pasé la enfermedad. Ya la pasé. A lo más me voy a comprometer un poquito, depende del día 12, día 13, pero si ya estoy en el día 10, día 11, día 12 y no he saturado, ya no voy a saturar. Pero y si estoy en el día 1, pues todavía no me falta todavía esa historia todavía. Los resultados no publicados de un ensayo aleatorizado que incluyó a más de 4.000 pacientes ambulatorios con tratamiento con COVID-19 temprano, asintomático, no grave, confirmado por pruebas de colchicina oral, dice, ¿no? 0.5, mire, 500, 0.5, 2 veces al día, por 3 días, seguido de 0.5, durante un total de 30 días. ¿Ya para qué? Redujo el riesgo de hospitalización en adultos medio de 40. O sea, no es tan concluyente, ¿no? En un 25% en comparación al placebo. Sin embargo, entre este grupo no hubo reducción de la mortalidad ni la necesidad de habitación, o sea que fueron iguales. O sea, ¿qué tanto fue efectivo? No fue efectivo. Se evidenció un posible aumento más bien del riesgo de embolia pulmonar entre los tratados con colchicina en comparación con el placebo, aunque esto incluyó a aquellos con COVID-19 de presunta y confirmada por pruebas. O sea, todavía hay un problema de adverso, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Es necesario por consciente más estudios. No concluye. Otro medicamento que también dijeron, bueno, denle corticoides inhalatorios. ¿Qué tanto es cierto? No, corticoides inhalatorios. He tenido estos ejemplos nada más. Los corticoides inhalatorios pueden ser de algún beneficio, dice el tratamiento con COVID, leve y temprano nuevamente. En el ensayo de esteroides no controlados con placebo en COVID-19, 139 pacientes, muy baja la población. En el Reino Unido, leve y temprano fueron tratados con buisonía en la 800, mira, la buisonía viene de 200, ¿no? 800, eso estamos hablando de
4 inhalaciones de buzonía en la mañana y 4 en la tarde. Es bastante, es una dosis bien alta. Van a crear, pueden crear cándida inclusive, y la cándida se puede meter a pulmón y puede dar una complicación, ¿no? Dice, en un promedio de 7 días. Y 7 días sí se puede hacer, ¿por qué? Porque 7 días es poco tiempo, porque la cándida y los hongos son agentes infecciosos de replicación lenta. Por consiguiente, no es como la bacteria, que es un agente infeccioso de replicación, de multiplicación rápida. Por eso que uno da corticoides a pocas dosis, poco tiempo, y puede hacer que genere una replicación rápida de bacterias. En cambio, el hongo no, como la tuberculosis demora, se tendría que darle más tiempo el corticoide inhalatorio para producir la depresión a nivel local, ¿no? Entonces, durante esos 7 días, entre los tratados con buzonina inhalada, hay menos pacientes que requieren una evaluación urgente, no requieren una evaluación de urgencia o utilización, 1.4 frente a 14.4 a los 28 días. No estuvo mal. Sin embargo, necesitan más necesario porque las poblaciones son pequeñas. Muchas veces hay médicos, y personalmente también yo doy un poco de corticoides, pero ya en los pacientes que están saliendo del evento, no lo doy como tratamiento. La microtrombosis es un evento sistémico, definitivamente, ¿no? Por el evento del COVID. Se produce una inflamación a nivel vascular, es una vasculitis sistémica que condiciona una inflamación, y esa inflamación me condiciona la microtrombosis, por eso que anticoagular al paciente. Y acá llegamos un poco a las vacunas, ¿no? Y acá veamos, esta es la vacuna de Pfizer. Es contra el ARN mensajero, 2 dosis a la tercera semana, la segunda dosis, 95% de probabilidad, ¿no? Los efectos son, dice acá, leves, básicamente, ¿no? Compromiso local, síntomas como fiebre, ¿no? Y efectos adversos se ha visto como anafilaxis. La Moderna, 94% de eficacia sobre COVID severo, 2 dosis cada 4 semanas, a la segunda dosis a las 4 semanas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que hay una infección local, son los requerimientos de a qué temperatura hay que tener la conservación de la vacuna, efecto local, efecto sistémico, fiebre, lo habitual, anafilaxis, fundamentalmente. Esta es la de Johnson Johnson, ¿no? Esta es la vacuna que tiene una sola dosis, pero miden la eficacia 66%, básicamente, ¿no? Acá tiene 85% al severo, o sea, sube al severo, 85%, pero no, digamos, es importante también, porque está dentro de la norma. Y es compromiso local, y los con daño sistémico como fiebre, etc., ¿no? Básicamente. ¿Ok? Esa es la que se vio que tenía trombosis, ¿no? Pero después se aperturó nuevamente. Recuerden que era la que tenía trombosis. Acá está la de AstraZeneca. AstraZeneca también tiene 70% de eficacia, y tiene prácticamente, se utiliza 2 dosis, 4 a 12 semanas, básicamente. Se ha visto que inclusive la de Pfizer se puede utilizar inclusive no al mes tampoco, sino se puede hasta 2 meses después inclusive. Estoy haciendo y manteniendo refrigeración, y hemos visto acá síntomas locales y síntomas sistémicos, y acá también hay complicaciones de trombosis, básicamente, AstraZeneca. La Novavax, ¿no? Que viene a ser la de 2 dosis, 89%, ¿no? Efectos locales y también efectos sistémicos, no hay efectos conocidos. La de Gamalati, que es la rusa, 2 dosis, 92%, no es mala, 92%, básicamente, y no hay efectos conocidos hasta el momento, efectos locales y sistémicos, ¿no? Como este es un estudio del CDC, fundamentalmente CDC no estudia Sinopharm, básicamente, ¿no? Entonces Sinopharm se dice que está más o menos por encima del 90, la eficacia del 92, si no me equivoco, por ciento de severa, y está más o menos en 75, si no me equivoco, para evitar COVID, ¿no? O sea, básicamente hacemos leves, moderadas, pero no hacen severa, ¿no? En ese sentido, todas coinciden por encima del 90%. Acá tenemos la anticoagulación en pacientes,
¿no? Uno primero se pregunta, ¿hay sospecha o tengo la seguridad de que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, tiene una isquemia o tiene una tromboembolia ya masiva, una embolia pulmonar masiva? Sí, ahí ya tengo que anticoagular. Definitivamente acá tengo que usar terapia trombolítica, ¿de acuerdo? Terapia trombolítica. En cambio, si no tengo estos eventos y sí tengo la evidencia de ello, y acá tengo la sospecha todavía de trombo, entonces puedo anticoagular. Acá se anticoagula y ya saben que la anticoagulación es con heparina de bajo peso molecular, fundamentalmente a dosis de anticoagulación. Si el paciente no tiene esta sospecha, básicamente, entonces valoro si el paciente ya está anticoagulado o no. En el caso que el paciente tenga una anticoagulación, ¿no? Básicamente debo mantener. Y si el paciente no está anticoagulado, tendré que valorar fundamentalmente si le doy anticoagulación profiláctica o si lo trato directamente, básicamente. Entonces, más o menos lo que ya nosotros conocemos. Este es un poco el seguimiento, ya para ir terminando. Este es un poco el seguimiento, ¿no? En cuanto a los pacientes si no están hospitalizados o no hospitalizados. Si están hospitalizados, entonces le piden su perfil de coagulación, ¿no? Tipo protombina, fibrinógeno, dímero D, tipo tromoplastina, y la frecuencia va a depender también del tipo de paciente, ¿no? Dependiendo de ello. Si es que mi paciente tiene una trombosis venas profundas o tiene una embolia pulmonar, con mayor razón, ¿no? Y en el caso del paciente que no está hospitalizado ambulatorio, no es necesario, no es requerido el monitoreo de la terapia, ¿no? El manejo fundamental va a depender de la severidad del evento, ¿no? De la severidad. Si el paciente básicamente un compromiso anormal de anticoagulación, básicamente en cuidados leves, no hay que tener mayor intervención al respecto, ¿no? O sea, en otras palabras, no me está diciendo que el hecho que yo tenga unos exámenes alterados en el perfil de coagulación no significa que debo anticoagular. Tengo que valorar. ¿Por qué? Porque tranquilamente el dímero D puede estar elevado por la infección propiamente del COVID. O sea, que tampoco significa que todo dímero D voy a anticoagular. Tengo que valorar mis factores de riesgo. ¿De acuerdo? Recuerden que el dímero D es valor predictivo negativo. O sea, 98% de dímero D positivos, o mejor dicho, negativos, 98% de dímero D negativos, no tengo tromboembolia pulmonar. Pero si mi dímero D sale positivo, puede ser cualquier cosa. La misma infección COVID me puede dar eso. Por consiguiente, no significa que todo dímero D positivo le voy a anticoagular. A eso se refiere, ¿no? Tengo que evaluar si tengo una trombosis de venas profundas o una trombosis de venas, y ahí tendré que hacer anticoagulación profiláctica, en todo caso, ¿no? Si el paciente ya, o en tratamiento, porque ya tengo la evidencia de la trombosis, o si tengo una cosa, si tengo un factor de riesgo, la otra, si tengo la evidencia, tendría que dar un tratamiento, básicamente, ¿no? Entonces, eso. Y si el paciente es más severo, bueno, tengo que hacer una anticoagulación severa, ¿no? Si está en hemo, o sea, en ventilación mecánica, ya estoy hablando de tormenta de citoquinas, etc., tengo que dar una anticoagulación plena, básicamente. Un poco acá, bueno, ya hemos hablado de los corticoides, la dosis de corticoides que se estimula, que se propone, viene a ser de dexametasona. Todos los estudios, estos al último dijeron, usted debe dar dexametasona 6 miligramos por día, no más y no menos, 6 miligramos por día de dexametasona, fundamentalmente mínimo 10 días. Y se dice, bueno, no mínimo, perdón, se dice entre 5, 7 y 10 días, máximo 10 días. La menos necesidad de días, básicamente. El otro viene de tacilizumab. Bueno, sí, es un anticuerpo monoclonal, baja el evento inflamatorio, está indicado fundamentalmente, también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y por último, la terapia anticoagulante que ya hemos hablado, también va a depender en que a todo paciente, enoxaparina profiláctica, básicamente, si tengo riesgos o tipo diagnóstico, ya tengo que anticoagular al paciente, y si el paciente tiene sospecha, tengo que anticoagular definitivamente, ¿no? En los pacientes. Eso va a depender entonces del grado. Este es un paciente que está acá con el de bajo peso molecular, básicamente, como terapia profiláctica, y acá lo tenemos ya como cuando ya tenemos el dímero D mayor o igual a 6 veces de valor, por ejemplo,
tenemos acá la proteína C reactiva, de ciertos marcadores que me van a hacer utilizar una heparina bajo molecular a dosis intermedias. O si no, subimos a la dosis básicamente cuando ya tenemos una sospecha y si el paciente ya tiene enfermedad, tiene que ir a una anticoagulación terapéutica o plena, básicamente, ¿no? Y definitivamente después tengo que bajar todo de nuevo y voy a valorar hasta cuándo dar la medicación dependiendo de los diagnósticos del paciente. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Es necesario determinar en los enfermos con COVID-19, y esto lo voy a leer textualmente, qué pacientes y en qué momento se desarrolla una respuesta inmune disregulada, que se caracteriza por una tormenta de citoquina con características clínicas comunes, ¿no? Al compromiso que provoca y posteriormente síndrome de distrés respiratorio agudo, con elevada mortalidad hasta 50% en personas de edad avanzada. La terapia antiinflamatoria debe ayudar a evitar la progresión de la enfermedad, prevenir las lesiones en casos críticos, ayudar a mejorar la supervivencia. Se debe utilizar en pacientes de alto riesgo que según el conocimiento actual son mayormente varones de edad superior entre 50 y 60 años con comorbilidades, principalmente hipertensión arterial o pacientes inmunodeprimidos. Se debe iniciar en el momento en que se detecte linfopenia, asociado a la elevación importante de marcadores inflamatorios, interleuquina 6, ferritina, PCR, dímero D, asociado al deterioro clínico con una hipoxemia, aproximadamente el día 8 y 9. Esto es lo más importante, creo yo. Porque en nuestro país se ha visto que una de las causas de mortalidad de los pacientes que tienen COVID en insuficiencia respiratoria precisamente es cuando los pacientes usan corticoterapia en las primeras semanas y hace un gran compromiso. Terapia antiinflamatoria se debe elegirse en función de la experiencia adquirida por los equipos médicos y según los criterios locales de práctica clínica en espera de los resultados en ensayos clínicos controlados hasta que generen evidencias públicas. Entonces, estamos hablando que fundamentalmente, en conclusión podemos decir, uno, no existe un medicamento que garantice el control viral, propiamente dicho, en el momento actual. Dos, tenemos claro que la dexametasona es el mejor esteroide o valorar también su equivalencia. Para el evento inflamatorio, fundamentalmente segunda semana. Tenemos claro que se puede dar terapia anticoagulación profiláctica, preventiva en aquel paciente que tiene factor de riesgo, desde el primer momento que se diagnostica inclusive. ¿No? Porque recuerden que el paciente va a factores de riesgo, va a decúbito, a pronación, y la pronación es otro factor de riesgo de trombosis. Tenemos claro que el paciente hay que mantener la saturación por encima del 93-92% para arriba y que debe estar siempre por encima de ella para que el paciente no desature y no tenga problemas de hipoxia celular. Tenemos claro que los pacientes, el 85% van a ir bien, sin requerimiento de oxigenoterapia. Hay un 15% que requiere oxigenoterapia y se va a poder controlar la mitad de ellos, aproximadamente un poco más de la mitad, 60% en el domicilio. Pero hay un 40% que van a tener que manejarse factores de riesgo, y acá los perfiles de compromiso inflamatorio sí nos pueden dar una brillante información para definir cuándo este paciente debe ir a una mayor hospitalización, porque va a requerir mayor soporte de oxigenoterapia y probablemente en ese momento va a requerir ya una corticoterapia. Y hay que valorar también en qué momento debemos esos pacientes llevar la anticoagulación plena. Dar el soporte ventilatorio, también lo tenemos importante, tenemos en cuenta en ese paciente. También tenemos claro que no todos los pacientes deben recibir coberturas antibióticas en exceso y desmesuradamente. Solamente en el domicilio, pacientes que están en casa sin factor de riesgo, aquellos que tienen factor de riesgo probablemente en el domicilio, el 10% probablemente requieran antibiótico terapia.
pero la mayoría de los pacientes no requieren. Quizás los pacientes que ya están en un hospital y que hacen neumonías intrahospitalarias están hablando del 30%. Pero no volquemos ese concepto del 30% de la neumonía intrahospitalaria al domicilio y abusemos en la cobertura antibiótica. Y por otro, definitivamente la vacuna es la solución. Y entonces tenemos varias opciones. Todas las vacunas son adecuadas. Entonces, básicamente ahí, ahora hay que pensar en si yo tuve una enfermedad, cuando me vacuné, etc. El Ministerio de Salud nos dice vacunación fundamentalmente a partir del paciente que tuvo COVID a los 90 días, pero en realidad lo podría hacer entre 15 a 30 días después. El tema es de que un poco la política por racionalización y por no existir el número de vacunas adecuadas, probablemente pongan esa fecha de 9 meses, de 90 días, o sea, 3 meses. Pero en realidad la vacunación puede darse entre 15 a 30 días después de tener un COVID, no hay ningún problema. Si el paciente se vacunó y debe vacunarse posteriormente, generalmente el rango es entre 3 a 4 semanas, básicamente, ¿no? Es el rango. Inclusive Pfizer está proponiendo en la actualidad una tercera vacuna de refuerzo al 6º mes. Y de ahí, a partir de ahí, cada mes. Bueno, todavía hay mucho, se está viendo. Los efectos, prácticamente todas las vacunas, el efecto máximo ha sido la tromboembolia, pero todas están actualmente autorizadas, ¿no? Y se están utilizando. Muy bien, creo que ese es lo que yo podía alcanzarles, ¿no?